Hola. La Ley 1801 del 2016, también conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es una norma de carácter preventivo y busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional, al propiciar el cumplimiento de los deberes de las personas naturales y jurídicas. En promedio, son 350 los comportamientos de los que se ocupa esta norma y se relacionan con aquellos que afectan la integridad de las personas y de esta en relación con los bienes y el ambiente. Pues bien, existe una herramienta que por su eficacia notifica no menos del 95% de los comportamientos contrarios a la convivencia registrados a lo largo del libro segundo de esta ley. En otras palabras, en la medida en que realizamos algunos de los que afectan la convivencia, a través de este mecanismo podemos ser enterados que lo realizado de nuestra parte no fue correcto y de inmediato activa la posibilidad de comparecer ante el inspector de policía urbano o rural, o también a ser notificados en primera instancia de una medida correctiva que aplique el personal uniformado de la Policía Nacional, con o sin mando. A esta herramienta el código la llama comparendo. Entonces, veamos qué es el comparendo. Dice el código que es una acción exclusiva del personal uniformado de la Policía Nacional, que cumple dos fines. El primero consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o verbal para presentarse ante una autoridad de policía por incurrir en un comportamiento contrario a la convivencia susceptible de multa general, es decir, orden de comparecer. El segundo fin que tiene el comparendo es para ser notificado de medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional. Entendido lo anterior, veamos entonces las personas a las que se les notifica a través de su comparendo que su comportamiento afectó a la convivencia, a qué tienen derecho. Iniciamos diciendo, a ser tratado con respeto, dado que el no hacerlo, la autoridad que tiene la obligación de asegurar un trato digno estaría también afectando la convivencia con este sujeto y respondería entonces por un problema de conducta al faltar a sus deberes como autoridad. Segundo, a conocer del comportamiento contrario a la convivencia en que pudo incurrir. Tercero, respetársele el debido proceso, dado que en la medida que con la notificación del comparendo le sea impuesta una medida correctiva por el personal uniformado de la Policía Nacional, es importante comprender que en ese momento está en audiencia pública con él. De allí la importancia de atender los asuntos con pleno conocimiento de la ley, que permita además un adecuado derecho de defensa. Cuarto, grabar por cualquier medio el procedimiento de policía. El artículo 21 del Código permite esta clase de registro, fílmico, audio, visual. El impedirlo sin una justa causa puede originar una causal de mala conducta y además afectar el debido proceso. Quinto, no menos importante, interponer el recurso de apelación y sustentarlo en audiencia pública si la medida correctiva aplicada es competencia de la Policía Nacional, como lo dije unas líneas atrás. Dado que si lo realizado en el comparendo es solo la notificación de un comportamiento contrario a la convivencia, susceptible de multa general tipo 1, 2, 3 o 4, la oportunidad de interponerlo será cuando el inspector de policía adelante la audiencia pública posterior a la notificación del comparendo. Es decir, sin agotar el trámite con el inspector, no tendríamos en este evento cómo interponerlo,
al no haber certeza con la sola notificación de la manera de cómo sería el desenvolvimiento del proceso. Por eso resulta de suma importancia insistirles a los ciudadanos que se vean involucrados en una actuación de estas, entregar una información cierta y además correcta a quien elabore el comparendo, como la dirección de notificación me refiero, el número de teléfono, el correo electrónico, entre otros elementos, porque con esto garantiza a la persona que el inspector, al citarla a la audiencia pública, agote los trámites necesarios para hacerle saber el día y la fecha en que se entrevistará con él, y así hacer valer además el derecho de defensa. Sexto, recibir copia de la orden de comparendo y o de la medida correctiva aplicada por la Policía Nacional. En el evento que el comparendo notificado sea electrónico, conocer el radicado único de la actuación y la autoridad ante quien se traslada el asunto para comparecer ante ella y hacerse partícipe del trámite. Séptimo, por último, actualizar su información en el Registro Nacional de Medidas Correctivas sobre el estado de pago de la multa o cumplimiento también de la medida correctiva. Ahora vamos a escuchar acerca de los derechos que le asiste a la persona cuando es notificada de una orden de comparendo. Veamos, el primero de ellos tiene que ver con ser escuchado por el uniformado y también de hacer uso del recurso de apelación. Insisto, cuando a través de este mecanismo dicho servidor público le aplica una medida correctiva. Segundo, en caso de ser notificado que el comportamiento contrario a la convivencia es susceptible de multa general tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 y no está de acuerdo con el tipo de multa señalado en la orden de comparendo, podrá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes ante el inspector competente para objetar la medida correctiva. Para ello, tenga presente que la objeción también se da en audiencia pública, por lo que en caso de contar con el espacio de la autoridad de policía de constituirse en ese momento en audiencia pública, lo hará. De lo contrario, entonces confíe en recibir la información de la fecha y hora en la que presentará sus argumentos y pruebas correspondientes. Tercero, si es consciente que realizó el comportamiento contrario a la convivencia señalado como medida correctiva, multa general tipo 1 o tipo 2, la misma podrá conmutarse por participar en programa comunitario o actividad pedagógica. Es decir, cumple la actividad y una vez certificada, allega la prueba al inspector para que procure la conmutación, no antes. Cuarto, siguiendo la línea que reconoce haber realizado el comportamiento contrario a la convivencia, señalado como medida correctiva multa general tipo 1, 2, 3 o 4, decide pagar la multa entre los 5 días hábiles siguientes a la notificación de podrá obtener un descuento del 50% por pronto pago. Para ello, en nuestra ciudad se acerca la inspección que le correspondió conocer del asunto y solicita el recibo de cobro correspondiente con el beneficio. Tenga en cuenta que no cancelar dicho pago dentro del plazo se pierde la posibilidad de hacerlo, debiendo entonces cancelar el valor pleno, es decir, sin descuentos. Quinto, para esto no necesita intermediarios y los pagos se realizan en una cuenta de recaudo único. Para el caso de la ciudad de Manizales, Bancolombia se encuentra habilitado para este fin. Siguiendo la línea de los derechos que le asisten en torno al comparendo, hablemos por último de las consecuencias por el no pago de las multas. Para una mejor comprensión y seguimiento, pueden consultar lo dicho en el articulado del Código, en especial a partir del artículo 180. Veamos.
El cumplimiento de la medida correctiva de multa se debe realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la declaratoria de infractor, mediante el proceso verbal abreviado, y cuando ésta cobre vida jurídica, en otras palabras, sea de obligatorio cumplimiento. Si dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria de infractor no ha cancelado, se origina el primer registro negativo. Ahora, si dentro de los 6 meses siguientes a la declaratoria de infractor, es decir, 180 días, sigue sin cancelarse, ahora con los debidos intereses, el infractor no podrá, primero, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. Segundo, ser nombrado o ascendido en cargo público. Tercero, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública a nivel nacional. Cuarto, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. Y por último, quinto, renovar u obtener el registro mercantil en las cámaras de comercio de su ciudad. Por último, ahora sí, como reflexión, queridos ciudadanos y personas de bien, asegurémonos que los comportamientos que como individuos realicemos en el territorio sean favorables a la convivencia. Respeten siempre la esfera de derechos y obligaciones de los demás. De esta manera, siendo conscientes de la afectación que pueden sufrir las personas, los bienes o el ambiente con nuestro actuar contrario a la convivencia, antes de hacerlo de manera errada, pensemos en el otro y las implicaciones que mi mal proceder acarrearía. Muchas gracias por abrir este espacio en el que como autoridades de policía insistiremos siempre en el factor preventivo de nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Muchos éxitos.